Antes de que Zeus reinara en el Olimpo, antes de que Ra surcara el cielo, antes incluso de que Enki hiciera fluir los ríos que dan nombre a Mesopotamia, ya había otros dioses, dioses sin nombre, sin templos de piedra, sin sacerdotes que te metieran un discurso de 2 horas para explicar por qué su dios omnipotente era mejor que el tuyo. La civilización en toda regla, y con escritura, tiene apenas 5200 años de antigüedad, pero eso es un porcentaje ínfimo de los 200 a 300 mil años que llevamos rondando la Tierra como especie. Porque antes de los grandes panteones que conocemos, hubo un vasto océano de mitos y divinidades que nunca fueron escritos y vivieron en el fuego de la prehistoria. Estos fueron posiblemente los padres invisibles de Zeus, Enki, Indra y Quetzalcóatl. Esta es la historia de los primeros dioses. La primera huella que tenemos de creencias no está en tablillas de arcilla ni en cuneiforme, está en los huesos. Hace 90.000 años, nuestros ancestros compartían el mundo con nuestros otros ancestros, los neandertales. Sí, Pandro, la Tierra tiene 6.000 años porque lo dice la Biblia hebrea. Estás basado. Todo esto de la ciencia son solo delirios. Bueno, hace un métrico pingal de tiempo, los neandertales y los primeros homo sapiens comenzaron a enterrar a sus muertos. No era un entierro cualquiera, junto al cuerpo colocaban herramientas, flores e incluso hermosos pigmentos como el ocre rojo. Esta fue la primera señal de que el ser humano empezó a pensar en prepararse para otra vida después de la muerte. Y donde hay renacimiento, hay posiblemente espíritus del más allá. Uno de los ejemplos más famosos viene de Kafse, en Israel o Palestina, lo que te dé la gana, donde se encontraron esqueletos enterrados con flores de hace más de 90.000 años. En las tierras del Levante prehistórico, un neandertal interrumpe un entierro. ¿Por qué poner flores a los huesos? Porque así huele menos mal. ¿Qué? Bueno, también porque quizás sigue vivo en otro lugar. ¿Otro lugar? ¿Dónde? Ahí arriba o ahí abajo. Como mismo el sol camina por el cielo, nuestros mayores pueden caminar con él. Como mismo los árboles salen de la tierra, nuestros hermanos pueden entrar en ella. Mejor pongo flores por si acaso. Con el tiempo, esas flores se convirtieron en símbolos y los símbolos en creencias. El león de Stadel, también llamado hombre león, es una escultura de marfil hecha directamente de un colmillo de mamut, con más de 40.000 años de antigüedad, perteneciente a la cultura aurignaciense. Mide 30 centímetros y muestra un cuerpo humano erguido, con cabeza y orejas de león. Su importancia radica en que no representa a ningún ser real, sino a una criatura híbrida, un concepto de algo que no se encuentra en la naturaleza, por lo cual la figura es la primera obra conocida que trasciende lo tangible para dar forma a algo más bien imaginario. Los especialistas la interpretan de diversas maneras: talismán, tótem, emblema chamánico, pero la hipótesis más sugerente es que se trata de un ídolo o efigie. El trabajo minucioso que exigió tallar un objeto de este tamaño en un material tan duro y el hecho de que dejaron a alguien tallar eso por cientos de horas sugiere un valor simbólico muy superior al de un simple adorno. Si el hombre león fue realmente venerado, estaríamos ante la primera efigie de lo divino en la historia humana, una figura que muestra cómo los primeros Homo sapiens proyectaron su visión del mundo en seres sobrenaturales. Y por todo esto, muchos lo consideran como la plausible representación más antigua de un dios. Por otro lado, tenemos las Venus paleolíticas, las cuales probablemente ya hayas visto, como la de Hulefels de 38.000 AC o la de Willendorf de 27.000 AC. Muestran que existía un culto a la fertilidad de la mujer, a la aparente vida mágica que renace. En cuevas como Chauvet o Las Coques, probablemente pronuncié eso mal, pero es francés, nadie tiene que pronunciar bien el francés, aparecen pinturas de animales que parecen tener un carácter ritual, quizá ligadas a la caza
mágica o a la idea de que cada animal tenía un espíritu protector. Incluso tenemos al famoso hechicero de Trois Frères en Francia, una figura pintada hace 15.000 años con cuerpo de humano y cabeza de ciervo, interpretada por algunos como un chamán o quizá un dios primigenio con forma semi-animal, o quién sabe, quizá el pobre simplemente era furry. Quizá aún no habían dioses como tal, pero estos fueron los primeros rastros claros. Muerte, fertilidad, caza, animales. La religión primigenia no estaba buscando explicar eclipses ni preguntas existenciales. Era práctica, vital y a la vez mágica. Sobrevivir significaba mantener contentos a los espíritus del bosque y de los ancestros, y comenzaba a formarse la idea de fuerzas superiores, invisibles, que podían proteger o castigar, dar vida o quitarla. Pero estas no fueron las primeras creencias, solo las primeras con las que nos hemos topado. Quizá tengamos que ir incluso más atrás. Ahora vamos entrando en el terreno de los motifs míticos universales, o mitomotifs. Son relatos que se repiten en culturas separadas por océanos y milenios. Uno de los más fascinantes es el huevo cósmico, la idea de que al principio todo estaba dentro de un huevo primordial, el cielo, la tierra, la luz y la oscuridad. Cuando ese huevo se rompe, surge el universo. Lo más curioso del mito es cómo recuerda un poco a la teoría del Big Bang. Pasa que este motif no aparece solo en la India védica, sino también en el Kalevala finlandés, en China, en Oceanía e incluso en partes de África. Otro motif poderoso es el del buzo primordial. Según este, al principio el mundo era solo agua. Para crear tierra firme, el creador necesitaba barro del fondo. Envía entonces a un animal, un pato, un castor, una nutria. Muchos fracasan, pero uno de ellos, luego de tanto esfuerzo, consigue traer un poco de barro en sus patas. De ese barro surge la tierra, que luego se expande hasta formar el mundo que conocemos. Este mito es común entre pueblos indígenas de América del Norte, iroqueses, algonquinos, cheroquíes, pero también en Siberia y Asia Central. Relacionado con él está el más antiguo de todos, el pájaro explorador. En este motif, antes de que exista la Tierra, un ave es enviada por un creador o fuerza superior a volar sobre las aguas infinitas para buscar un sitio donde asentarse. Regresa con una señal, una ramita, barro o hierba. Es el primer indicio de tierra firme. Lo encontramos en Siberia, Norteamérica y sorprendentemente también en África y Oceanía. Estos mitos tienen en común la idea de un caos acuático al inicio. No había montañas ni continentes, solo agua. La fuerza de estos está en que no necesitan grandes templos ni dioses con nombre. Son relatos sencillos, comprensibles para cualquier grupo humano. Es fácil entender que una fuerza superior creó el mundo. Todos hemos visto un huevo romperse para liberar vida, todos conocemos la imagen de un ave que busca tierra o de un animal que se sumerge en el agua. Son metáforas universales, creadas en un mundo de cazadores-recolectores, pero tan potentes que sobrevivieron hasta el nacimiento de las primeras civilizaciones. Ahora bien, vamos al grano. Si estas historias nunca se escribieron en tablillas ni en papiros, ¿cómo sabemos que esto es real y no resultado de mi cada vez más creciente esquizofrenia? Bueno, la respuesta es similar al por qué hablamos de un idioma protoindoeuropeo. Lógica. Pero en este caso la disciplina llamada etnografía. Desde el siglo XIX, esta práctica se dedicó a registrar las tradiciones orales de pueblos que todavía vivían como cazadores-recolectores o en sociedades agrícolas muy antiguas. Antropólogos como Franz Boas, Claude Lévi-Strauss o más recientemente Julien de Huy, estoy completamente seguro de que pronuncié todo eso mal, cuando descubrieron que mitos muy similares aparecían en lugares muy distantes, se preguntaron: espera, ¿cómo demonios llegó esto hasta aquí? Si dos culturas separadas por miles de kilómetros comparten un relato muy parecido, usualmente puede haber dos explicaciones. Una, invención independiente de ambos mitos. Dos, herencia de un ancestro común muy antiguo. Lo segundo es lo más probable cuando las similitudes son tan precisas. Por ejemplo, especialistas como Mircea Eliade sospechan que la imagen del huevo cósmico, tan específica
única y similar entre culturas remotas, ya formaba parte del pensamiento simbólico de los cazadores-recolectores euroasiáticos del Paleolítico Superior, hace unos 30.000 a 40.000 años. En el mito del buzo, siempre hay un océano primordial, un animal que se sumerge, varios fracasos, el éxito con barro que da origen a la tierra, Jordi Wild ya estaba por ahí en ambas creaciones. No parece una coincidencia. Si este mito estuvo en Asia Central y Norteamérica, el paralelismo sugiere que viajó con los humanos a través del estrecho de Bering hace al menos 15.000 años, y probablemente tiene raíces aún más antiguas en Eurasia. De hecho, De Huy aplicó métodos de filogenética, los mismos que se usan en biología para reconstruir árboles genealógicos de especies, pero a los mitos. Este propuso que el motif del ave explorador, por estar alrededor del mundo y en partes de África, podría remontarse desde 70.000 a 140.000 años atrás, quizá mucho antes de que los sapiens abandonaran África. Todo esto nos da una idea de la percepción que tenían estos humanos antiguos de la creación del mundo. La imagen de un ser creador podría remontarse a hace más de 100.000 años, además de que el describir al buzo como un animal que puede realizar una tarea tan sobrenatural como ir hasta lo más profundo y traer tierra a la superficie, y el pájaro explorador siendo descrito más comúnmente como majestuoso o gigante, sugiere que los primeros seres deificados no fueron necesariamente humanos, sino otros animales. Pero lamentablemente, nada de esto está escrito y nunca lo sabremos. Cosas que te hacen darte cuenta de que los sumerios eran lo más duro de todo el sistema. Con el pasar del tiempo en la prehistoria, los espíritus generales empezaron a transformarse en deidades concretas, asociadas a elementos, fenómenos naturales o animales. Los cazadores-recolectores dependían del clima. El trueno, el viento, la lluvia, el sol y la luna podían decidir la vida o la muerte. Así, en la mente humana, cada fenómeno tenía un espíritu propio. Los humanos pusieron esperanza en poder negociar con estos para sobrevivir. Como mismo hacían trueque, intercambiando lo que no necesitaban por lo que sí, intentaban comprar buena fortuna con rituales y ofrendas. A la luz de los fuegos de la prehistoria, un joven habla a un amigo mientras observa al chamán girar y golpear el tambor. ¿De verdad los espíritus escuchan? Me pregunto lo mismo. Supongo que mañana lo averiguaremos. ¿Y si no lo hacen? Entonces será mejor que nos divirtamos mientras lo hacemos. Eso me suena que el chamán solo baila por gusto. Quizá, pero si morimos mañana, al menos fue un buen baile. Así nacieron dioses del trueno, alguien a quien contentar para evitar que llenara el cielo de relámpagos con su ira. Dioses de la lluvia, aquellos a quienes adorar para que la inundación no destruyera tu hogar. Algunos del viento para que tu choza no vuele por los aires. Creo que ya vas entendiendo cómo funcionaba eso. E incluso algunos ya creían que en el cielo debía estar un ser creador del mundo. Estos dioses elementales surgieron de la evolución natural del animismo. Los humanos proyectaban fuerzas y espíritus en lo que les rodeaba. Entre 10.000 a 8.000 AC, cuando llegaron la agricultura y la vida sedentaria con la revolución neolítica, estas fuerzas se organizaron en cultos más estables. Aquí también surgen los primeros templos. El más antiguo que conocemos fue Göbekli Tepe, cerca de 9.600 AC. Aunque estaban experimentando con plantar semillas, no era una aldea agrícola, sino un centro ritual con columnas que tenían relieve y estatuas de animales. Esto sugiere que la religión en templos precedió a la agricultura. Incluso antes de pan y queso, hubo dioses en piedra y sacrificios. En Göbekli Tepe, un joven habla con un adulto. ¿Cómo movimos esas piedras? Con manos, cuerdas y un poco de magia. La magia sobre todo. Y si eso falla, unos cuantos gritos funcionan también. Por eso los dioses parecen tan felices tallados en la piedra. Les debe gustar nuestro ruido. Hasta donde sé, puede que tengas razón.
Por ese tiempo, el culto a los ancestros se intensificó. Los fallecidos ya no eran simples cuerpos enterrados, sino parte activa de la vida. Además de ofrendas y figurillas, los hombres comenzaban a adornar cráneos para darle una apariencia más viva, dando popularidad a un culto a la cabeza, sobre todo en Anatolia y Jericó, un culto que servía para mantener viva la conexión entre los vivos y los espíritus protectores. En otros lugares como Çatalhöyük, la vida cotidiana se mezclaba con esta devoción. Los hogares tenían pequeños santuarios, figurillas de barro y pinturas que representaban la fertilidad, la casa o la protección de la comunidad. Los dioses ahora estaban en todas partes y en cada acto cotidiano. Así nacieron los primeros cultos, los primeros dioses elementales y los primeros templos que marcaron el inicio de la religión organizada. Los primeros panteones ya estaban en marcha, aunque sin nombres. La madre seguía siendo central alrededor del mundo, pero los espíritus del bosque, del río y de los animales también tenían su lugar. Eventualmente la madre podría haberse convertido en Inanna, en Ishtar o en Astarte, pero no solo ella. Esas deidades elementales y los mito-motifs como el huevo cósmico, el buzo primordial y el pájaro explorador fueron absorbidos y refinados por las civilizaciones posteriores. En Sumeria, los mares primordiales se convirtieron en Tiamat y Apsu. El viento y la tormenta se convirtieron en dioses del panteón mesopotámico, como Enlil y Adad. En Egipto, el Nun y el Sol llegaron a encarnar Ra y otros dioses. Desde Canaán hasta Roma, la deidad del trueno se convirtió en Baal, Zeus y Júpiter. Desde India hasta Escandinavia, el dios del cielo dio lugar a Varuna, Mitra y Odín. Incluso en América, los pueblos que cruzaron el estrecho de Berín preservaron estos motifs: el buzo primordial, el ave exploradora y el trueno como deidad, reflejados en el pájaro del trueno de los Ojibwa y Lakota, un eco del Paleolítico en el mismísimo siglo XXI. Estos relatos muestran que los panteones históricos no surgieron de la nada, son la continuación directa de los espíritus prehistóricos. Podemos imaginarlo como una genealogía. Los espíritus sin nombre del Paleolítico son los abuelos olvidados, los dioses neolíticos son los padres y los panteones históricos son los nietos. Para el 3500 AC, Horus es de los pocos primeros dioses en toda regla en ser representados en arte, aunque no se veía como el calvo de mierda que sea el 100% que el editor Chan puso en pantalla, sino representado como Tupana el pajarito. En ese mismo tiempo ya se rendía culto a Anu, Enki, Enlil e Inanna en Sumeria, y solo un par de siglos después serían los primeros dioses en ser escritos, y el resto literalmente es historia. Entonces, ¿Zeus es como una mezcla de múltiples innombrables dioses del trueno? Sí, pero con toga, mejores mitos y seductor. La religión escrita tiene unos 5200 años, pero la religión pensada, sentida y contada en la oscuridad de las cavernas tiene docenas de veces más tiempo que eso. Antes de Zeus, Ra, Enki o Quetzalcóatl, hubo espíritus sin nombre. Su legado todavía resuena en los panteones posteriores, disfrazados bajo nuevos nombres. El hecho de que hoy podamos reconocer esos ecos es un milagro en sí mismo, que un mito del que hoy conocemos podría haber sido contado alrededor de un fuego hace docenas y docenas de milenios, escondido en un cuento iroqués, en un poema védico, en una estrofa del Kalevala o en un fragmento de las escrituras mesopotámicas. Me atrapaste es absolutamente cine. Cuando vemos a Thor lanzar rayos o a Ra surcar el cielo, no estamos viendo solo
dioses de civilizaciones antiguas. Estamos viendo el reflejo de los primeros dioses de la humanidad, los que nacieron cuando apenas comenzábamos a soñar. Quizá nunca sabremos cuáles eran sus nombres, pero sí sabemos una cosa: sin ellos, los que hoy conocemos no existirían. Y hablar de esto hace que me dé cuenta de que en la sombría oscuridad del futuro lejano de Warhammer 40.000, la cual es una franquicia de ficción y fantasía oscura para adultos, perdón, youtuber equivocado, donde hay bastantes detalles que se parecen al tema del video de hoy. El imperio de la humanidad tiene ecos bastante obvios de religiones y rituales prehistóricos. La imaginería imperial, donde los cráneos ornamentales son símbolos de fe, de disciplina y de vez en cuando de castigo, con el cráneo humano elevado a un icono sagrado, sobre todo los vinculados al mismísimo emperador. Recuerda directamente al culto a la cabeza que mencioné, donde las calaveras eran rellenadas para parecerse más a, ya sabes, cuando estaban vivos los pobres. Los rituales tecnológicos del Adeptus Mechanicus son una deformación de rituales primitivos. Encender el generador de una nave pequeña es literalmente un rito sagrado, muy parecido a como en la prehistoria las cosas del día a día como cazar, sembrar, encender fuego se envolvían en ceremonias mágicas porque si no, quizá no funcionaban. Así, el imperio de la humanidad parece vivir en una edad de piedra ritualizada con un poco de aire medieval agregado a la mezcla, aunque por supuesto con naves espaciales y marines en 400 kilogramos de esteroides. Los templos, sacrificios y cultos tienen un carácter mucho más cercano al neolítico que a una sociedad verdaderamente futurista, casi como si los escritores estuvieran tratando de decirte: óyeme, sin el emperador estamos tan mal que estamos incluso peor que en la prehistoria. Vaya, casi tan mal como Cuba y Venezuela. Gracias por ver hasta aquí. Si quieres apoyarme, ve a los comentarios y dime por qué tu Dios es el verdadero y los demás no. Suscríbete o únete al canal. Ha sido un placer, como siempre. Oh Dios mío, he perdido la cabeza. ¡Chao!